Hola amigos, muy buenos días para todos. Tenemos hoy 29 de enero del 2025. Por favor, confírmenme que me están escuchando bien. Hoy estoy en un lugar público porque estamos viajando, estamos en carretera en este momento, así que confírmenme que están viendo bien, que me están escuchando. Sé que hay sonido de ambiente, pero déjenme saber si se está escuchando bien. Listo, estoy aquí súper atento. Gracias, Alex. Buen día para ti también. Con una sola confirmación es suficiente. Estoy también atento al grupo de Telegram y con una confirmación sería suficiente para que estemos claros. Listo, gracias Gladysita por esa bienvenida que le das a una de las nuevas compañeros. Acuérdense que estoy necesitando solamente una confirmación de que me están escuchando bien, de que el sonido ambiente no es un problema, pero pues evidentemente estamos en una carretera y hay muchos carros, pero espero que me puedan estar escuchando bien. Yo veo, sí. Me dice Viviana, todo súper fuerte y claro. Y me dice Claudia, mi Germán, buen día, se ve y se escucha perfecto. Y Juliana Andrea Gómez me dice que todo ok. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar. Miren ustedes, tenemos en pantalla en este momento al SPY. ¿Qué estábamos esperando entonces ayer? Ayer, esta velita de las 11 de la mañana fue la señal absolutamente clara de que podíamos proceder con la compra de los call. ¿Por qué? Porque esta velita que rompió el promedio móvil de 50 y rompió el 602,90 fue la que hizo la tarea, ¿sí? ¿En qué consistió la tarea? En la ruptura del 602. Ahorita también podemos ver quienes son más prudentes y prefieren esperar un poco más. No fue entonces la de las 11, sino que fue la vela de la 1 de la tarde, la que además de la ruptura del promedio de 50, la ruptura del nivel 602,9 y la ruptura de la amarilla, porque por eso habíamos dejado este dibujo, rompiendo promedio móvil de 20 periodos y esta condición se dio a la 1 de la tarde. Entonces, quienes compraron aquí o vieron la oportunidad aquí, vieron una subida de 1.43, perdón, 1.31 y más que SPY, porque la subida de 1.30 no fue tan espectacular, veamos qué hizo el triple Q. A la misma hora, estamos hablando de 1 de la tarde, una subida similar, pero ayer estábamos muy atentos y por eso la dejamos con una banderita. Nuestra favorita del día de ayer era Nvidia. Vamos a ver qué hizo Nvidia. Ojo, esta velita fue la de las 12 del mediodía. Esta velita a las 12 del mediodía vimos la tarea. Entonces pónganle mucha atención a lo que voy a hablar a continuación, porque quienes vieron ayer la clase y el análisis que hicimos, y si no lo vieron pueden irse a la clase de ayer y verlo, dijimos que íbamos a poner especial atención porque hablamos de que DeepSeek fue el catalizador para generar un movimiento de todo el mercado, pero ese movimiento fue liderado por Nvidia, pero también estábamos viendo que ya DeepSeek empezaba a tener inconvenientes, empezaron a decir que estaban teniendo ciberataques, empezaron ya a restringir la entrada, ya no todo el mundo puede descargar DeepSeek, sino solamente las personas que tienen un celular registrado en China continental. Empezamos también a darnos cuenta de que se empezó a comprobar que de todas formas, ¿quién entrenó al modelo de DeepSeek? Los mismos insiders de la compañía dijeron que pues DeepSeek fue entrenado con la inteligencia de OpenAI. Entonces, cuando ya empezamos a ver todo eso y además las velitas nos empiezan a mostrar un posible cambio de tendencia aquí, cuando sale este martillito a las 10 de la mañana dijimos, bueno, muy atentos. ¿Y qué dijimos? Vamos a poner una línea de techo
marcado por el máximo de la primera vela. Y también dijimos, ojo, porque qué casualidad, y abrimos y cerramos comillas, qué casualidad que justamente el techo que nos deja la vela de las 10 de la mañana del día 28 de enero casualmente coincide con el promedio móvil de 200 periodos en diario, que es esta línea moradita que tenemos aquí. Razón por la cual dijimos muy atentos, porque cuando rompamos al alza esta línea, entonces estaremos atentos para comprar el call. Miren, 11 de la mañana no ocurrió. Ojo, pero miren el SPY, 11 de la mañana, lo que estaba haciendo. ¿Listo? Ahora, Nvidia, 12 del mediodía, miren lo que estaba haciendo. Esta velita fue perfecta y ya teníamos al SPY por encima del promedio móvil de 50. ¿Sí? Ahora, veamos de todas maneras los magníficos. Veamos los magníficos. 10 de la mañana, martillo interesante. 11 de la mañana, hombre, confirmación o vela confirmatoria del gap alcista, pero a las 12 del mediodía, evidentemente, a las 12 del mediodía, los magníficos estaban dando la señal de ruptura que habíamos dibujado. ¿Sí? Si ustedes observan, habíamos dibujado una vela. No, miren qué curioso, esta vela que dibujamos cerró exactamente donde cerró la vela de las 12. O sea, la dibujamos como a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía sale una vela que cierra exacto donde el dibujito. ¿Qué más señal usted quiere? Los magníficos rompiendo al alza promedio móvil de 50 a las 12 del mediodía y la acción principal de ayer, la más importante, a las 12 del mediodía rompiendo el techo. Todos los que compraron call aquí porque hicieron la tarea que habíamos dejado dibujada, ojo porque ustedes saben que esto yo no me lo invento, esto lo dibujamos ayer a las 10, 10 y media de la mañana, ¿listo? Todos los que a las 12 de la mañana hicieron esta tarea, comprar aquí, Nvidia en la siguiente vela ya les estaba generando ganancias casi del 100%. A las 2 de la tarde ya todos estaban ganando el 100%. A las 3 de la tarde ustedes ya pueden estar tomando ganancias del 150%. Y acá, a las 4 de la tarde, quien haya conservado algún contrato, una subida del 4,46% es suficiente para que usted se gane un 200% con Nvidia. Así que aplaudo a todos los que hicieron la tarea ayer de Nvidia. Yo de todas formas les reporté, porque yo pues no estuve conectado con toda esta dinámica, tuve otras actividades, pero a las 4 de la tarde entré y miré que estábamos superando el máximo del día 27, que ese sí es el verdadero techo del gap bajista. Razón por la cual a las 4 de la tarde yo compré call. ¿Y cómo me está yendo con esos call? Pues obviamente no me está yendo bien, porque mire que esto retrocedió. Pero de la misma manera que con SPY se me pusieron al 60% de pérdidas los contratos y después dieron ganancias, esto podría pasar porque acuérdense, hoy es miércoles y tenemos hasta el viernes expiración de Nvidia. Ahora, voy a decirles aquí un par de cosas para que no se me vayan a olvidar. Acuérdense, miren, les pongo mi ejemplo. Todos ustedes ganaron el 100, el 150, el 200% porque ustedes estaban ahí atentos y hicieron la tarea, listo. Pero, por ejemplo, un caso como el mío, que yo compré aquí, después de que todos ustedes cobraron y ganaron y todo, o sea, yo fui como el retrasadito ahí que entró tarde, digámoslo así, tarde. ¿Qué pasa? Que si hoy a la 1, 2 de la tarde, este trade que yo compré call, o sea, tiene que subir, y como no ha subido, sino que retrocedió, si a las 2 de la tarde esto no me ha generado ganancias, yo no puedo aplicar la regla que tenemos de que a las 2 de la tarde, el día de reunión de la Reserva Federal, no tengas nada en parrilla. No, yo no puedo hacer eso, porque yo no me voy a ir a cerrar un trade en negativo. Si a las 2 de la tarde yo todavía tengo esto negativo, ¿yo qué hago? Yo lo dejo y me expongo a la volatilidad. Que Jerome Powell sale con un discurso un poco agresivo y los mercados caen. Pues ¿qué le vamos a hacer? Lástima por los contraticos de call. Pero si Jerome Powell sale con un discurso amable, indulgente
y los mercados suben, pues entonces mi contrato tiene unas posibilidades enormes de ver un movimiento hasta el promedio móvil de 50 y tener una ganancia del 100% o más. Entonces, esto simplemente para decirles, la regla general es, ojalá no tengamos nada a las 2 de la tarde, ningún trade abierto. Germán, es que ya son la 1:30 de la tarde y me estoy ganando el 40%, ciérrelo. Germán, me estoy ganando el 30%, ciérrelo. Germán, me estoy ganando el 20%, ciérrelo. El 60%, perfecto, apláudase y ciérrelo. Germán, estoy en negativo, déjelo abierto. ¿Por qué? Porque vamos a ver mucha volatilidad y de pronto, esa volatilidad sea a tu favor. Espero que eso se haya entendido. Espero eso se haya entendido. Porque tenemos, eso sabe bueno así, está bueno, pruébalo. Es que esta es la hora que yo no sé si un café está bueno o no está bueno. Yo igual me lo tomo. Si está bueno, está buenísimo. Entonces ya me va a empezar a saber más rico. Porque tengo una cafetera experta. Me acaba de decir que sí está muy bueno, pero se siente como ácido, ¿no? Está fuerte. Está fuerte, sí. Bueno, entonces compañeros, tenemos unas reglas generales, como que por ejemplo a las 2 de la tarde no tenemos contratos en working, ¿sí? No tenemos contratos trabajando. Pero si están negativos, hombre, sí los dejamos y más porque la expiración es para el viernes. Ojo, no, Germán, es que yo tengo ese SPY, la expiración es para hoy. Ah, no sé, la expiración es para hoy. Así te esté dando el 10%, tómalo antes de las 2 de la tarde. Germán, la expiración es para hoy del SPY, pero está negativo, déjalo. Esa es como la excepción a la regla, ¿listo? Entonces yo ahí les iré contando, ya estoy más familiarizado con el Thinkorswim en el celular. Cuanto más conozco esta herramienta, más feliz estoy con la herramienta, o sea, funciona increíble. Pero bueno, felicidades a todos los que ayer tomaron ganancias. Yo les voy a pedir el favor que cada que ustedes tomen ganancias, pongan esos muñequitos, esos stickers que como que celebran, que como que soplan la cosita de fiesta. Mire, por ejemplo, aquí está Carmen Martínez diciendo, compré Nvidia a $105 a la 1 de la tarde, extrae 130 y se le vendió al 100%. ¿Sí? Esos contratos de $105, cada contrato se le vendió a $210. Infinitas gracias, Germán. Listo, Carmen. Carmen, la próxima vez pone un muñequito así bien alborotado celebrando, porque Vivi con eso hace unos shorts lo más de divertidos para que más personas pues puedan conocer el programa. Luis Eduardo nos dice, call de Nvidia 127, comprado a la, supongo que fue el strike 127, sí, comprado a la 1 de la tarde y vendido al 100% a las 2:42, siempre siguiendo las instrucciones de trading ontológico. Miren, Oliver nos dice, Nvidia vendido al cierre al 262% de ganar. Oliver sí que debería poner unos muñequitos bien power, vendido al cierre al 200, casi, o sea, si Oliver compró contratos de $100, no los vendió en 200, no los vendió en 300, los vendió casi en 400. ¿Me dejas saber, Oliver? Yo ahí le puse a Oliver, ustedes son lo máximo. Alejo, vendido call de Nvidia al 100%, strike 127, comprado a las 12, ganancias del 100%, ¿listo? Para que ustedes vean, Nvidia era sin lugar a dudas el instrumento. Juan Carlos Palacio nos dice, compré a las 11:59, acuérdense que siempre es unos segunditos antes, ¿listo? 11:59 con 50 segundos, con 55 segundos. Según lo indicado en la clase, compré a las 11:59, se me vendió al 100% a las 12:25, o sea, en 25 minutos duplicó la inversión. Strike 130 con expiración para el viernes, me habían costado 104 y los vendió a 208 cada contratico. Esto, miren, en 25 minutos, $104 se convirtieron en $208 para Juan Carlos Palacio. Si compró un contrato, pues se ganó $100. Si compró 2 contratos, pues se ganó $200. Si compró 10 contratos, pues se ganó más de $1,000. Y dejé uno y lo vendí a las 2:53 en 230. Imagínense eso. Genial seguir las reglas. Agradecimiento a todo el equipo, muy especialmente al señor Germán.
Con mucho gusto, Juan Carlos. Entonces, miren que fue hasta ahora, vamos a la mitad de la semana, ustedes han hecho unas ganancias increíbles con el petróleo, con Nvidia, y vamos a ver qué nos sigue mostrando la semana, ¿vale? Por aquí, Oscar nos dice, Germán, yo no compré Nvidia porque vi distancias muy lejos al doble de la tabla. En este caso, ¿cuál sería el aprendizaje? ¿Sentir el trade o mirar el escenario? Oscar, necesito que mires si tú tienes la tabla actualizada, y aquí le pido el grande favor a mi compañero David que nos vuelva a poner por aquí la tablita. Igual ustedes la tienen en la plataforma para que la descarguen. Juan, yo creo que así es, cierto, la tienen en la plataforma para que la descarguen, pero no está de más que pongas aquí la tablita, porque no es como muy claro por qué todos los compañeros vieron la oportunidad y de pronto Oscar no. Entonces quiero creer que tal vez Oscar tiene una tabla desactualizada, ¿vale? Yo miré Nvidia y las distancias me parecían fenómenos, me parecían buenísimas de acuerdo a la tabla, y eso que yo tengo una tabla, creo que la vieja, estaba viendo ahí distancias como de 10 a 15 dólares, y estaban muy buenos los precios, sí, muy buenos los precios. De hecho, yo los reporté ahí. Vamos a ver si el tradecito este que hicimos aquí se alinea y nos permite ganancias. Pero miren, todos los que compraron aquí ganaron mínimo el 100%, y miren el caso de Oliver, que se ganó un 262%. Felicidades, Oliver, bárbaro. Bueno, compañeros, entonces veamos qué vamos a hacer. Acuérdense que hoy tenemos, vamos a ver el capítulo 5. Yo no sé si a ustedes les gustó, pero a mí me encantó todo lo que nos dejó el capítulo 4 del libro de Wallace de Whittles. O sea, yo no sé, si los que no hayan visto la clase de ayer, porfa, vayan y vean, porque las reflexiones que sacamos a partir del capítulo 4 de la ciencia de hacerse rico, muy, muy power. Por ahora, ¿qué estamos viendo, compañeros? Miren, vamos a ir de una vez hablando de la tarea. Ahora nuestro nuevo soporte, que antes era techo por aquí en diciembre, no, esto ya era enero. Sí, el techo 602,9, 602,90 que vimos por aquí el 21 de enero, techo que fue roto de nuevo ayer, ahora en nuestro piso. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ver? Compañeros, esto es lo que necesitamos ver. Esto es lo que necesitamos ver. Miren lo que voy a dibujar acá. Vamos a poner un techito del gap bajista de esta manera. Sí, que ustedes lo están viendo. Este techito lo estamos poniendo en el máximo de la vela de las 10, que es esta que ya va a terminar. ¿Cuánto es el máximo de la vela de las 10? 603,99. Redondeemos, 604. Si a las 11 de la mañana rompemos al alza el 604, compañeros, tenemos permiso para ir de nuevo a zona de máximos históricos. ¿Listo? Esa es la tarea. ¿Cómo se llama la estructura? La estructura se llama ruptura del techo. ¿Cuál techo? Del gap bajista, porque ayer cerró aquí, hoy abrió abajo, y si me rompe el techo a las 11, nos vamos con call. Además, estaríamos viendo una envolvente en zona barata, porque en este rango de precio entre los 602 y los 609, 602 es la zona barata, y estaríamos viendo la primera vela impulsándose desde el 602 y la segunda confirmando. ¿Por qué es envolvente? Porque de todas maneras la apertura fue por encima del promedio móvil de 50, cayó, rebotó en el promedio móvil de 20, y luego una vela verde estaría terminando de borrar por completo ese descenso y rompiendo este techito. Pero para decirlo en términos sencillos, ¿qué necesitamos? Que el 602,90 sea un soporte y que una vela alcista me diga que las probabilidades están a favor de ir a la zona alta del rango. ¿Dónde está la zona alta del rango? En el 609,06. ¿Quién me dio ese techo? El máximo que tuvimos por acá el día 6 de diciembre del año pasado. Esa es la zona. ¿Listo? Sabemos que tenemos un máximo, y el máximo histórico lo vimos el 24 de enero, o sea, la semana pasada,
posesión de Donald Trump, máximo histórico, y podemos ir sin problema a la zona de los 609 e incluso más, ¿vale? Eso es lo que tendríamos en SPY. Compañeros, la pregunta que nos hacemos es, ¿y seguimos con Nvidia? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues es que el trade de ayer sí fue una locura. ¿Qué necesitamos con Nvidia para volver a entrar en un call? Superar la zona del 130. Así. Una velita que me rompa el 130. Aquí yo lo tengo como 130 con 49, pero realmente podríamos hablar del 130. Voy a ajustar esto un poquito. Permítanme aquí. Espérenme por acá. Voy a ajustarlo. Y hablemos del démoslo ahí, el 130. Aquí quitémosle estos 5 centavos, démoslo exactico. Zona del 130 es la próxima resistencia. Miren, si a las 11 de la mañana viésemos a una Nvidia rompiendo al alza el 130, ahí estaríamos viendo nuestro siguiente impulso para ir a la zona del promedio móvil de 50. Esto es lo que estamos esperando. ¿Para ir a dónde? Promedio móvil de 50, que está más o menos en los 136,80. ¿Listo? Tendríamos prácticamente más de $5 de subida, así que muy atentos. Esta es la siguiente señal. Ahora, si el precio retrocede, ojo, porque entonces ya el apoyo o el soporte estaría en los 121,93. ¿Sí? Espérenme, yo lo preciso. Veamos dónde está el promedio móvil de 200. Está en los 122,15. Entonces, espérenme, lo subiré un poquito más. Eso es como todo en la vida, ¿no? Tenemos que ir adaptándonos. 122,15. Ayer era 100, lo que ustedes estaban viendo, pero ya subió. ¿Qué le vamos a hacer? Nada en el universo es estático. Nada en el universo es estático. O sí, hay una cosa permanente en el universo. Es el cambio. Entonces, 122,15, 122,15, listo. Vamos al gráfico de 1H y mírenlo ahí. Si de pronto el precio retrocede, atentos con un rebote en la zona del 122,15. ¿Listo? Pero lo más consistente sería que vayamos a romper el 130. Entonces, esa es la tarea más importante del día de hoy, observar que una Nvidia haga esto. Veamos de todas maneras el triple Q. Ya que estaríamos esperando el triple Q, necesitamos que termine de cerrar este gap que está dibujado aquí con esta hélice, con este elipse. Entonces, para que veamos a un triple Q yendo a la zona del 528, ¿qué requeriríamos? Es que tenemos esta zona de resistencia muy cercana. Muy cercana. Pues, compañeros, necesitaríamos una ruptura de promedio móvil de 50 para ir a 528, pero veo eso muy ajustado. Entonces, miremos a ver si el SPY está más interesante. Sin lugar a dudas, el SPY está más interesante que el triple Q. Entonces, compañeros, ¿cuál será la tarea? Si ven la velita en formación verde, si a las 11 de la mañana la velita en formación rompe esta lineecita, techo del punto más alto de la vela de las 10, ahí vamos con call para ver si llegamos al 609. ¿Listo? Entonces, la tarea más importante va a ser SPY con esto y Nvidia con esto. ¿Listo? En términos de probabilidades, ¿a quién veo más cercano a darnos permiso? Al SPY? ¿Listo? Y los magníficos lo vamos a usar es como un indicador. ¿Qué necesitamos de los magníficos? Necesitamos una envolvente. De los magníficos necesitamos una envolvente ahí en esa zona del promedio móvil de 50. Eso nos estaría diciendo que las probabilidades del movimiento al alza o continuación del movimiento al alza son altas las probabilidades, ¿vale? Esto es lo que estaríamos necesitando como señal de los magníficos. Y por último, veamos el petróleo. El petróleo, entonces, ustedes ya saben, desde que Donald Trump dijo, hey, nos vamos con toda a producir energía,
pues empezó a caer el petróleo porque se prevé mucha oferta, mucha oferta. Si hay mucha oferta, caen los precios. Si caen los precios, la inflación se mantiene controlada. Si la inflación se mantiene controlada, las probabilidades de que bajen las tasas a un ritmo más acelerado son buenas. Y si las tasas caen a un ritmo más acelerado, pues la economía, los mercados, no confundamos los mercados con la economía. Si las tasas caen a un ritmo más acelerado, los mercados van a ir al alza, que es lo que necesitan en este momento. La pregunta que siempre nos debemos hacer, ¿qué necesitan las instituciones? ¿Qué necesita el gobierno? ¿Qué necesita Donald Trump? Que los mercados suban, ¿listo? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ahora, quiero aquí que hablemos un poquito. Amigos, miren, para los que están nuevos en el mercado, yo creo que ya se empiezan a dar cuenta. Un día, como el domingo, sale la noticia de DeepSeek y el lunes se muestra que es la aplicación más descargada y entonces salen los analistas a decir que nos vamos para el inframundo, que las tecnológicas se van a desplomar, que todas las inversiones que han hecho Microsoft, Google, Meta, en Nvidia y en los microprocesadores, en los data centers, que todas esas inversiones se van a ir pues para abajo, porque definitivamente se está demostrando que no se necesita tanto hardware y que hay un software mejor y que hay una inteligencia mejor en China. Pues entonces, de un día para otro, el mercado iba lindo y se volvió panorama oscuro. Y al siguiente día ya empiezan a decir, no, pues ¿cómo les parece que Alibaba también ya desarrolló una inteligencia artificial que parece ser que funciona mejor que DeepSeek? Y por otro lado sale el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y dice, oigan, ¿saben qué? Pónganse a trabajar, porque lo que está haciendo China es demostrarnos que no podemos quedarnos tranquilos, ni quietos, ni dormidos. Lo que nos toca es ponernos a trabajar. Qué bueno, más eficiencia, más velocidad, usando menos recursos, que pues háganle, pues camellen, o sea, háganle. Entonces esto ahora, de repente, ya de lo que se empieza a hablar es que viene Alibaba con una tecnología mejor, está DeepSeek demostrando que así sea que esté copiando a OpenAI, que así sea que esté operando con la tecnología de OpenAI, que así sea que esté siendo entrenado por la inteligencia artificial de ChatGPT, pues igual están mostrando eficiencia en algunas áreas. Entonces ahora lo que se empieza a ver es, no, lo que va a empezar a pasar es que la inteligencia artificial va a ser una materia prima mucho más asequible y que ahora cualquier empresa con bajos costos va a poder empezar a hacer cosas importantes. Hasta los dormidos, quedados, retrasados de Europa, en este momento en el panorama internacional a nivel tecnológico, los dormidos del paseo, los que dan pesar, es Europa, ¿sí? Porque se dedican más a la política y a las regulaciones, o sea, están incluso regulando cosas que no las tienen todavía, pero las están regulando. Entonces, hasta los más dormidos, que son Europa, ya empiezan a decir, no, hasta nosotros podemos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se empieza a convertir en algo que se ve asequible, ¿sí? Para todos. Y entonces, de un momento a otro, miren cómo pasa. Todo estaba bien y parecía ser que todo se derrumbaba. Todo estaba en el inframundo y ahora parece ser que todo va para arriba. Y ahora lo que empiezan a hablar es que definitivamente toda la inversión en infraestructura y en tecnología, que sí, que es buenísimo y que todo parece ser que vamos a ver el mercado alcista más salvaje que jamás hemos visto. Nosotros estamos leyendo un libro que lo que nos dice es, miren, los recursos son ilimitados. Y si usted se pone a ver las narrativas, lo que estamos viendo en este momento es que el mercado puede subir hasta ¿dónde? Ilimitado, ¿sí? Yo, de hecho, le estaba diciendo a Paola y le estaba contando ayer a mi amigo David, anteayer le estaba diciendo a David, miren, yo creo que vamos a hacer mucho dinero en el mercado alcista con las criptomonedas. De hecho, Diane se le ocurrió una masterclass para compartir información con una meta, cómo crear un portafolio para ganar su primer $1.000.000. Acuérdense, cuando se habla de la marca del $1.000.000 es ganarse $1.000.000 en un año. Sí. Y yo les voy a decir una cosa, creo que en este mercado alcista vamos a hacer mucho dinero, pero tengo la sensación de que aunque vamos a vender muy bien y vamos a ganar muy bien, creo que vamos a vender antes de tiempo. Te lo estaba diciendo, ¿no? Creo que vamos a vender antes de tiempo, porque ninguno de nosotros alcanza a imaginar
hasta dónde puede llegar el Standard & Poor's 500. Algunos hablan, no, los 7,000. Yo creo que nos estamos quedando cortos. Yo creo que ninguno de nosotros se alcanza a imaginar lo que puede hacer Bitcoin. Larry Fink, el CEO de BlackRock, dijo en Davos, una entrevista la semana pasada, dijo, me reuní con un fondo soberano, le estoy enseñando las posibilidades de invertir en Bitcoin, y si más fondos soberanos hacen lo que está haciendo y copian lo que está haciendo Estados Unidos y El Salvador, Bitcoin se va a ir a 300,000, a 500,000 y a 700,000. Lo estaba diciendo Larry Fink, el CEO del fondo más grande del planeta. Pero creo que no nos alcanza la imaginación para entender hasta dónde puede ir. De la misma manera, creo que no nos alcanza nuestra capacidad de ambición para entender hasta dónde puede ir un XRP, hasta dónde puede ir un HBAR, qué puede llegar a pasar. Ustedes sí saben que ya es oficial, se empezaron a tokenizar los primeros, creo que por un valor de $180 millones, se tokenizaron los primeros bonos del Estado, los primeros bonos del Tesoro, a través de Ondo, ustedes tienen Ondo, la moneda, la que tiene que ver con el Real World Asset, Ondo, a través de Ondo Finance, en la red de ¿quién? De XRP, los primeros bonos del Tesoro para que la gente empiece a invertir en bonos tokenizados. ¿Ustedes se imaginan hasta dónde puede ir eso? Yo quiero decirles una cosa. Usted piensa, ojo con esto, usted piensa en una empresa como Apple, que en este momento es la top. Sí, yo aquí, por ejemplo, estoy viendo en la mesa un iPhone, y el computador con el que yo les estoy transmitiendo es un Mac. Aquí tenemos dos productos de esa empresa, y en casi todas las casas del mundo occidental tienen algo de la empresa Apple, y también en Oriente y en todas partes del mundo. Entonces uno dice, claro, pues que casi todo el mundo tiene algo de Apple, y esa empresa es grande. Por eso es la top 1 en el Standard & Poor's 500. Sí, pero hay un mercado mucho más grande que los productos de Apple, o que los productos de Meta, o que los productos de Amazon, o que los productos de Tesla. Ese mercado es la industria financiera. O sea, yo lo que quiero decirles es que piensen, sí, yo aquí estoy viendo dos productos de Apple, pero cuando, por ejemplo, vemos cuánto dinero hay puesto en los productos financieros que tenemos Paola y yo, pues, es decir, es mucho más dinero que lo que representa este computador y ese celular. Piense usted cuánto dinero tiene puesto a través de los productos financieros que ustedes tienen, todos los que me están escuchando. Por eso, esa es una industria de trillones, lejos de cualquier empresa. Apple, Amazon, Tesla se ven como unas pymes. En Colombia, una pyme se le llama a una compañía pequeña o mediana. Apple y Amazon se ven como unas pymes al lado de la industria financiera. Hay una compañía que se llama Ripple, que ya tiene más de 60 permisos a nivel mundial para mover valor. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso en las probabilidades y en las posibilidades de lo que podría llegar a lograr una empresa como Ripple, uno ve a Apple como una pyme. ¿Sí? ¿Por qué? Por la cantidad de dinero que puede empezar a mover a través de sus rieles, ¿sí? A través de sus rieles. Entonces, muchos de ustedes que tienen en este momento XRP, y que XRP cuesta $3, yo sé que para muchos ven un gráfico de XRP y podría parecer que XRP es caro, pero por eso aquí siempre estudiamos fundamentales. Hay activos que hacerle análisis técnico es deficiente. Tenemos que ver qué permisos tienen, qué licencias tienen, qué infraestructura tienen, qué están solucionando. Ripple está solucionando cosas que Bitcoin nunca va a poder solucionar. No solamente qué inversión tiene, sino quiénes son los desarrolladores. Por eso hemos hablado varias veces del señor David J. Schwartz y lo que representa Chris Larsen. Pero más que eso, ¿quiénes son los empleados? Cuando uno ve que tanto en la junta directiva como en todo el consejo técnico,
los empleados son personas que trabajaban para el gobierno norteamericano, uno empieza y en altos cargos, personas que trabajaban con el Fondo Monetario Internacional, personas que trabajaban con la SEC, personas que trabajaban en la Reserva Federal. Entonces uno empieza a decir, espérame, o sea, ¿qué está ocurriendo acá? Amigos, simplemente les estoy diciendo esto para tener perspectiva de cómo un día todo puede parecer maravilloso, al siguiente día todo parece ser que se está yendo al infierno y al siguiente día otra vez todo es un brillo. No podemos dejar que nuestras emociones estén a merced de lo que dicen las noticias, porque es un juego para que la gente pierda el dinero. Usted necesita tener claros los fundamentales. Si usted está invirtiendo en algo, usted necesita tener claro por qué está invirtiendo en esa cosa. De esa manera, cuando salen las noticias, usted ya tiene una base de conocimiento para saber si esa noticia es sensacionalismo o si tiene alguna base lógica y coherente. Si usted no sabe los fundamentales de en qué está invirtiendo, usted es presa del pánico colectivo, que eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente es de, ¿vos qué sabes de tal moneda? No, es como buena, listo, me voy con toda. La mayoría de la gente tiene pereza de estudiar, la mayoría de la gente tiene pereza de entender y la mayoría de la gente tiene pereza de leer. Y como tienen esa pereza, son presa fácil de los medios y ustedes saben quiénes controlan los medios. Entonces, compañeros, para ir ya terminando esta parte, porque bueno, las tareitas ya quedaron claras, ¿sí? Miren, ahí están viendo. Bueno, con el petróleo entonces, vamos a dejarlo un poquito tranquilo. Creo que enfoquémonos mejor en SPY, en Triple Q, en Nvidia, porque en este momento, en este rango que está el petróleo, no nos está dando mucho chance. ¿Dónde estaría interesante? Si rompemos a la baja del 77.50. Pero qué bueno que eso pase cuando esta línea roja esté más abajo y rompa el 77.50, ¿vale? O si quiere rebotar, qué bueno que rompa el 79.30, pero cuando esta línea roja esté más abajo, para que haga la ruptura de ellas dos juntas. Entonces, por ahora dejemos el petróleo tranquilito, ¿sí? Ahora, si ustedes ven que rompe el 77.50, bueno, vamos con put. ¿Hasta dónde? Podemos sin problema ir hasta la zona de los 77. El recorrido es poquito, pero podría funcionar, al menos para una ganancia del 50%. Igual, hoy a las 2 de la tarde habla el señor Jerome Powell, bueno, su comparecencia, él empieza a hablar a las 2:30, entonces más vale también como estar tranquilos, ¿sí? Por eso prefiero que dejemos el petróleo tranquilito y si vamos a estar con algo, estemos atentos es con SPY, ¿listo? ¿Qué está haciendo SPY a todas estas? Bueno, está ahí en el mismo punto que estaba en la vela anterior. Pues compañeros, quiero que veamos y repasemos. A ver, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Yo miro por aquí. Por aquí estamos, ok. Y listo, estamos bien. Bueno, quiero que veamos algunos elementos. Permítanme, por acá yo miro desde dónde puede estar esto interesante. Momento. Claro, ¿se acuerdan que ayer habíamos hablado acerca de Rosy Ríos? Y aquí les acabo de hablar del tema de Ondo Finance y Ripple. Desde aquí quiero que veamos esto. Listo, vamos a ver. Quiero aquí compartirles algo que podría ser interesante verlo con un Bitcoin en los 102,000. Ok, listo. Entonces vamos a compartir aquí. Permítanme, vamos a compartir aquí pantalla. Y vamos a ver esto. ¿Listo? Veamos esto. Veamos esto. Necesito un recuadro más tranquilo y lo amplío. Miren. Aquí tenemos precisamente de ayer ¿cómo llamarle? Este tweet. Yo no encuentro otra manera de decirlo. Miren, Chris Larsen ayudó a guiar al IMF en su trabajo en FinTech. Fue Ripple desde el día 1. Yo no sé si el IMF es el Fondo Monetario Internacional o por qué lo ponen así como al revés, pero
No, el International Monetary, sí, claro, el International Monetary Fund, Fondo Monetario Internacional, sino que pues uno a veces está acostumbrado a ver el FMI. Miren, fue Ripple desde el día 1, a través de Chris Larsen, que es uno de los cofundadores de XRP, que está en el grupo asesor, desde el 2017, el FMI reúne a las partes interesadas clave para fomentar la colaboración en fintech. Miren todos los señores que hay acá. Este es de Circle, este es de Alibaba, este es del BBVA, este es del Banco de Indonesia. Miren, y aquí está este señor, Chris Larsen, de Ripple, haciendo parte de un comité donde está Christine Lagarde, que ustedes saben que en algún momento fue la presidenta del banco, no solo del Fondo Monetario Internacional, sino que ahora pues es la máxima autoridad en la Unión Europea. Miren, y ahí, ¿ustedes creen que el señor está ahí pues como por casualidad? Ok. Ahora, quiero que veamos aquí más elementos. Porque tengo aquí señalados varios elementos. Miren, por ejemplo, miren este. Ripple y Ondo Finance están incorporando OUSG, bonos del Tesoro estadounidense tokenizados en la XRP Ledger, con acuñación y canje 24 horas al día, 7 días a la semana, utilizando la stablecoin, que es RLUSD. Liquidez inigualable y seguridad de nivel institucional. Conozca cómo esta asociación marca un gran paso adelante para los RWA en cadena. Es por esa razón que la mayoría de ustedes tienen Ondo y tienen Ripple, que son los tokens nativos de esas cadenas. Listo. Ahora, quiero ir por aquí. Miren lo que les mostraba, lo que les decía. Miren, directora de la junta directiva de Ripple fue la tesorera de los Estados Unidos número 43, la señora Rosy Ríos. La señora Rosy Ríos, que fue tesorera de los Estados Unidos, ahora hace parte de la junta directiva de Ripple. Por eso para muchos el tema es, oiga, ¿no? ¿Sabe qué? Pensándolo bien, Ripple parece una empresa privada que está disfrazada de empresa privada, pero esto parece más una entidad estatal diseñada para confundir a muchos entes gubernamentales fuera de los Estados Unidos. Miren lo que dice Rosy Ríos. Estoy en la junta directiva de Ripple. Ripple es XRP. Me uní a la junta directiva de Ripple porque XRP sirve para un propósito. Recientemente he mencionado 2 veces que pronto trabajará XRP con Donald Trump. Y ahí está Rosy Ríos, que fue secretaria del Tesoro, espérenme que no me vaya a equivocar, tesorera de los Estados Unidos. Mírenla ahí, hablando de por qué está en la junta directiva de Ripple. Listo. Entonces uno dice, ok, o sea, tiene sentido entonces hacerle seguimiento a lo que está pasando, con esa compañía llamada Ripple. Miren algunas reflexiones de Brad Garlinghouse, algunas reflexiones sobre el maximalismo. Ojo que, dicho en otras palabras, algunas reflexiones acerca del fanatismo. Miren, porque nunca debemos fanatizarnos. Cuando uno se fanatiza, pierde objetividad. Cuando uno se fanatiza, pierde el camino del centro. Permítanme decir esto tan claramente como pueda, dice Brad Garlinghouse. La industria de las criptomonedas tiene una oportunidad real, aquí y ahora, de lograr los muchos objetivos que tenemos en común, si trabajamos juntos en lugar de destrozarnos los unos a otros. Esto no es y nunca será un juego de suma cero. Dice Brad Garlinghouse, yo tengo XRP, tengo Bitcoin, tengo Ethereum, entre algunos otros. Vivimos en un mundo de múltiples cadenas y he abogado por un campo de juego nivelado en lugar de un token contra otro. O sea, se requiere que el campo de juego esté nivelado, no que empecemos, los que creemos en el mundo de las criptomonedas, que empecemos a atacarnos unos a otros. Si se crea una reserva de activos digitales del gobierno, no creo que debería ser representativa de la industria. O sea, no se trata solo de un token, ya sea Bitcoin, XRP u otra cosa. El maximalismo sigue siendo el enemigo del progreso de las criptomonedas y me alegra mucho ver que cada vez menos personas adoptan este pensamiento obsoleto y desinformado. Entonces, lo que sabemos aquí,
¿Qué tenemos como referente de reserva de valor? Bitcoin. ¿Qué tenemos como referente, como una compañía que puede ser líder en el sector financiero? XRP. ¿Qué tenemos como referente en la tokenización de activos del mundo real? Ondo. ¿Sí? ¿Qué tenemos como referente de una red que se puede utilizar a nivel internacional, a nivel institucional para muchos de los temas que están haciendo las instituciones? AVAX. ¿Qué tenemos como referente de contratos inteligentes? Cardano. ¿Sí ven? Entonces, como tenemos esos referentes, hey, yo me voy solo con una. No, hay distintos activos, distintos actores, distintos elementos, y la idea es ser capaz de entender cada uno. Sí. No, es que solo Bitcoin y entonces todo lo demás es basura. Pues bueno, eso me convierte en un fanático y los fanáticos no piensan con claridad. Bueno, eso era básicamente lo que quería mostrarles y finalmente por aquí esto está interesante. Déjenme, les muestro aquí algo que me parece interesante porque aquí hay una cuenta que está diciendo, vea, los pobres, así usted les muestre el mapa de los ricos, no lo van a creer porque ellos se merecen ser pobres. Pero el señor, ¿por qué lo dice así? Porque el problema del pobre es que quiere seguir pensando igual, pero tener resultados distintos. Quieren seguir pensando igual y tener resultados distintos. Por eso, aunque usted le muestre la puerta de salida de la pobreza, él no la va a ver, porque en su realidad solo existe un parámetro y en ese parámetro no existe esa puerta que usted le está mostrando. Entonces, miren que aquí este señor dice, el programa oficial del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Activos, el cronograma para las regulaciones de activos digitales en los Estados Unidos. Ustedes saben que en este momento Estados Unidos tienen 180 días de plazo para crear todo el marco regulatorio. Febrero, ¿qué tiene que quedar listo en febrero? Las agencias deben enumerar todas las normas y políticas actuales que afectan a los activos digitales. Norma que afecte a los activos digitales, identificada. ¿Por qué? Porque en marzo del 2025 las agencias deben decidir cuáles van a mantener, cuáles van a cambiar, cuáles van a crear y cuáles van a eliminar. Y compartir sus recomendaciones con el público. ¿Y qué debe estar pasando en julio? El grupo de trabajo debe entregar al presidente un plan para regular los activos digitales centrándose en las monedas estables. ¿Cuál va a ser el meollo del asunto? La utilidad. Y en este momento las monedas estables son el mejor caso de uso de la industria de las criptomonedas. Todo lo demás sigue siendo un sueño y una utopía. El mejor caso de uso son las stablecoins y más aún las que representan al dólar, ¿vale? Hay un montón de sueños y de quimeras de que con la blockchain se va a lograr esto y esto, pero el mejor caso de uso son las stablecoins. La más usada en el planeta no tiene todos los permisos que ya tiene RL y USD, por eso todos estamos ahí atentos. Las reglas del mercado, la protección del consumidor y la gestión de riesgos. Eso es lo que debe tener listo para julio del 2025 este comité que se encargará de crear el marco regulativo. Y miren, aquí está el documento. Lo abrí, pero permítanme. Bueno, aquí está el documento donde se muestra ese cronograma y se empieza a hacer muy evidente toda esta dinámica. Estados Unidos finalmente tendrá un marco regulatorio dentro de 180 días. Y por acá me parecía muy interesante. Espérenme. No, ¿dentro de 10? No, dile que ya vamos a terminar. Entonces, permítame un momentico acá. Editar, copiar. Bueno, dile que ahí ya se lo mandé. Listo, sigamos acá. De todas maneras, quiero esta partecita sí terminarla con esto. Miren, esto es de la revista del diario Forbes. Último momento, portada de Forbes, exención de impuestos sobre las ganancias de capital. Quiero que tengan aquí este contraste. Mientras Francia está diciendo, en este momento Francia está demandando a Binance que por lado de activos, que por narcotráfico, que por todo, pero acaban de aprobar una ley donde le están diciendo a los que invierten en criptoactivos, oiga, sus ganancias no realizadas, les vamos a cobrar impuestos sobre esas ganancias que aún no se han ganado, listo, que aún no han liquidado. Por eso Europa va para atrás,
¿sí? Porque los dueños del sistema, la gente, porque las masas son así, le siguen entregando el poder a los dueños de un sistema que a ellos ya no les interesa ni los ciudadanos, ni el bienestar general, no. A ellos solo les interesa seguir manteniéndose donde están. Entonces, todo lo que implique innovación, todo lo que implique avance y desarrollo no les importa. Entonces, ¿qué están haciendo? Limitando la tecnología, limitando las criptomonedas, limitando el crecimiento. Por eso cada vez van más de para atrás en Europa. Entonces, mientras Francia está grabando las ganancias no realizadas, miren el anuncio de Eric Trump, el presidente, el hijo del presidente. Mencionó específicamente proyectos conocidos como XRP de Ripple Labs y HBAR de Era Hashgraph. Y dijo, no hay duda de que una política de impuestos cero a las ganancias de capital también podría atraer inversiones adicionales en XRP y HBAR. Acuérdense que hace poquito estuvimos viendo también a Larry Fink diciendo, oigan, un ETF de XRP podría traer unos 8,000 millones de dólares a la capitalización de XRP. Y Brad Garlinghouse ya dijo, será mucho más. Entonces, tengan perspectiva acerca de los mercados diarios y observen lo que está sucediendo. O sea, no se dejen distraer por las noticias del día a día, tengan la visión del largo plazo. No pensemos en el corto plazo, pensemos en el largo plazo. HBAR está en los principales medios de comunicación. La familia Trump está nombrando a HBAR frente al mundo por alguna razón. Y miren, ahí está Forbes hablando de los digital assets, de las inversiones. Y miren que ahí está todo el artículo y por aquí dice que la mención específica tiene que ver con XRP y HBAR. Hey, amigos, a ver, yo simplemente los invito a que tengamos perspectiva, a que estemos claros qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué queremos y hacia dónde nos estamos moviendo. Ahí tengo la gráfica en este momento de XRP en $3. Y quiero esta partecita, antes de que pasemos aquí a terminar la sesión de hoy con esto, quiero decirles lo importante, por ejemplo, XRP está en $3. ¿Saben yo cómo pude aguantar XRP cuando estaba en 50 centavos y no vender y todavía no vendo? A veces liquido unos pedacitos en ciertos picos para pues cosas que requiero, pero o sea, me he mantenido firme con el tema de no vender. Hola, Diancita. Ana, ¿estás oyendo? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú en carretera? Sí, en carretera. Qué rico ese cafecito. En carretera. Bueno. Sigue adelante. Listo. Y ya ahorita. Listo. Entonces les estaba diciendo, ¿saben por qué nosotros nos hemos mantenido firmes, holdeando este activo? Por los fundamentales que ya hoy también estuvimos hablando. Entonces usted ve esos fundamentales y usted dice, qué locura esto, o sea, qué locura esto. Apple puede parecer una pyme al lado de esto. Listo. Pero miren, hay algo muy importante en el que nos tenemos que enfocar. Tan no somos fanáticos que por eso tenemos otras criptomonedas. Tan no somos fanáticos que por eso incluso estamos interactuando con los meme coins. Ojo. Pero hay activos de activos. Cuando finalmente venga el ciclo bajista, cuando finalmente, ojo, porque este ciclo que estamos viviendo, por eso Dayan, yo les estaba diciendo ahorita a Dayan que por eso creaste esa masterclass que vamos a hacer de cómo tener un portafolio para tu primer $1,000,000. Ojo, yo les estaba diciendo ahorita a Dayan que yo creo que vamos a ganar mucho dinero en este ciclo, pero que igual vamos a vender antes, mucho antes de que termine el mercado alcista, porque no alcanzamos a dimensionar cómo Bitcoin puede llegar a los precios que dice Larry Fink cuando habla de $700,000 y todo esto. No alcanzamos. Les estaba contando que yo hablaba con Paola y con David por separado, que yo creo que vamos a hacer mucho dinero, pero igual aún cuando vendamos y liquidemos todo,
vamos a seguir viendo cómo los mercados van a seguir subiendo. Y no está mal porque uno no puede pretender entonces voy a vender en el punto más alto y voy a comprar en el punto más barato, no. Pero se viene un mercado tan bárbaro que ni las mentes más ambiciosas vamos a lograr imaginar hasta dónde va a llegar este mercado alcista. Ojo con esto, pero lo importante no es que XRP esté costando $3, ni que ahora en unas semanas puede estar costando $4 o $5, que en un par de meses podría estar costando $10. Es que eso no es lo importante. Lo importante es que pensemos cuál es la utilidad que tiene la XRP Layer, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad que tiene para el sistema financiero el ODL, que es el On Demand Liquidity? ¿Cuál es la utilidad que tiene RLUSD? ¿Cuál es la utilidad que tiene la alianza de Ondo Finance con la XRP Layer? ¿Por qué? Porque cuando acabe, tal vez este sea el último mercado de especulación. Acuérdense, y yo creo que para ti, Dayan, es claro, todo el que compra criptomonedas no lo está comprando que por la utilidad, es que este proyecto soluciona esto y esto y esto. No, la gente ni sabe qué solucionan los proyectos que tienen en el portafolio, ni saben. La gente compra las criptomonedas con una sola intención. La compro a 10 pesos y la quiero vender en 1000. Eso se llama especulación. Tal vez este sea el último mercado de especulación, porque así como en el año 2000, miles de compañías.com desaparecieron y se dio una crisis global, ¿sí? Una recesión económica, podemos estar ya viendo en los próximos meses o años miles y millones de criptomonedas desapareciendo. Dayan, mírame este dato. En este momento ya estamos hablando de que hay más de 36 millones de criptomonedas. ¿Tú te acuerdas cuando por allá en el 2017 habían 3.000 criptomonedas y uno decía, no, es que en el CoinMarketCap aparecen más de 3.000 criptomonedas, el 99% de ellas no van a servir para nada? 3.000 criptomonedas. Hoy en día se lanzan 1.000.000 de criptomonedas al día. Es que es una locura, se está especulando, es lo que se prevé y las métricas muestran que a finales de este año vamos a tener más de 100 millones de criptomonedas. O sea, es una locura. Miren, todas van a desaparecer. Todas, así como la mayoría de las .com desaparecieron todas. Este es el último mercado de especulación. Mucha gente dice, pero ¿por qué mi altcoin no está subiendo? Porque el dinero está licuado o diluido en un montón de proyectos que no sirven para nada, solo para especular. Ojo, cuando termine este mercado de especulación, ¿saben cuáles van a ser las Google? ¿Cuáles van a ser los Apple? ¿Cuáles van a ser los Facebook? Pues las compañías que resuelvan problemas, que especulemos o no especulemos, igual esas compañías sigan ahí porque son necesarias para el sistema. Esas compañías y sus tokens van a seguir ahí. Cuando se venga el mercado bajista y todo, ahí van a estar, y es probable que cuando se venga el mercado bajista incluso veamos algunas de esas compañías subiendo en medio de un mercado bajista. Por eso nosotros no solo estamos aquí para especular en la bolsa o para especular con los memes. Estamos aquí también para entender el mercado de utilidad y que deje de importarnos tanto el precio de activos como XRP, para que empiece a importarnos más comprender que resuelve XRP o Ripple, y de esa manera ir hacia el futuro con la tranquilidad que me entrega el conocimiento. Ese es el objetivo, ¿sí? Ese es básicamente el objetivo. Entonces, eso va a ser el sábado, ¿no? Que vamos a estar hablando aquí acerca de ese portafolio. Sí, mira que, bueno, feliz día para todos, feliz miércoles. No me ha conectado en la clase de lunes y martes porque estoy por acá por República Dominicana, también haciendo varias gestiones de otro de los negocios posibles que podemos tener y recibiendo obviamente toda la información de algunos terrenos que de hecho no solo nosotros, sino bastantes personas de la comunidad hoy en día están recibiendo. Entonces, por eso no ha podido conectar tantas diligencias. Hoy ya le dije, y bueno, es que acá, ¿sabes qué pasa? Que estaba yo como un poquito confundida, acá tengo una hora más. Entonces también cuando empecé a hacer todas las gestiones, decía, no, ya son las 11, ya no voy a poder conectar. Y eran las 10, o sea que se me hubiera podido conectar. Entonces, pues a todos les mando un saludo gigante desde acá. Y sí, mira que ayer dije, vamos a hacer esa masterclass porque justo estaba hablando acá con las personas que me están acompañando a hacer esta gestión, que tú sabes que son muy respetadas acá y tienen un nivel financiero muy chévere.
y justo me estaban diciendo, estamos queriendo aprender todo sobre las criptomonedas, estamos queriendo aprender todo sobre hacer trading. Ya se me han metido algunos cursos de trading acá, entonces les dije, no, con todo gusto, entren al nuestro, allí les vamos a enseñar absolutamente todo, les expliqué qué se trata la ciencia de trading ontológico, cómo enseñamos a las personas a manejar sus emociones para que puedan hacer trading y cómo organizar portafolios que les permitan tener su primera ganancia, $1.000.000 en cripto. Entonces les contaba un poquito a ellos cómo nosotros en el 2016 generamos nuestro primer ganancias de $1.000.000 en criptomonedas y cómo ese mundo, ¿no? En el 2016 a nosotros, yo creo que conocemos un mundo de riqueza antes de conocer las cripto y eso justo se los comentaba a ellos y otro mundo de riqueza después de conocer las cripto. Es decir, yo antes de conocer el mundo cripto conocí a personas que tenían dinero y para mí personas que tenían dinero era pues, sabes que tenían una muy buena casa, algunas inversiones, un muy buen carro, que viajaban, pero cuando nosotros entramos al mundo cripto y empezamos a ver la gente cómo ganaba en millones de dólares y millones de dólares, saltos cuánticos en meses, en días, o sea, fue sorprendente para nosotros ese mundo, nosotros mismos ver cómo $120 se convirtieron en $90.000 de un momento a otro. Alcanzamos a entender la visión de lo que había detrás del mundo cripto y ha sido todo un camino lleno de aprendizajes de absolutamente todos los tipos que hemos pasado en estos ya 9 años que llevamos en este mundo. Y les comentaba yo que tu estudio diario y constante nos ha permitido a nosotros también ir generando paso a paso patrimonios, porque el mundo cripto son activos de multiplicación que después obviamente se convierten en activos de conservación con lo que tú ya prefieras conservarlos, que puede ser bienes raíces, puede ser lo que cada uno tome su camino, ¿no? Entonces les decía a ellos, es que este es un mundo absolutamente hermoso porque te permite a las personas comunes y corrientes que están dispuestas a educarse, que están dispuestos a dedicarle a esto un tiempo diario, que están dispuestos a involucrar su parte física, mental, emocional, su crecimiento espiritual con este mundo, se pueden volver millonarios. Y les decía, yo he visto a Germán cómo toma decisiones de invertir ciertos capitales y multiplicarse por 10 en distintas etapas de este proceso y de este camino. Pero eso, de hecho, yo les conté y les decía, es que de hecho yo misma, que estoy con Germán en este camino, a veces digo, pero Germán sí es cansón con eso de XRP y todo lo quiero invertir ahí. Después cuando el salto de 10X digo, por eso es que era que Germán David me insistía y me insistía y me insistía y me insistía. Y para eso hay que tener una educación, hay que tener la información, porque la información genera poder. Entonces se me ocurrió hacer este masterclass precisamente viviendo todo esto que estoy viviendo acá, comentarles, de ver cómo las personas de todo tipo, hermano, desde personas comunes y corrientes hasta personas que ya su vida financiera la tienen resuelta, pero que quieren en alguna manera dejarle un legado a sus hijos, que es el caso de mis amigos. Ellos tienen súper resuelta su vida financiera, tienen muchas propiedades, que viven muy bien, están demasiado bien, pero pues sus hijos están en el proceso, cada uno en distintos países, uno en Europa, otros en Estados Unidos, buscando el camino que deben hacer en su vida, que es el propio, ¿no? Y él quiere como dejarles el legado de él, aprender a hacer esto para que ellos tomen ese camino, porque obviamente los hijos de él también ya quieren ese camino, quieren entender las criptomonedas, quieren entender el trading, pero él como papá quiere dejarles ese legado de poder hacer un portafolio, de poder dejarles a ellos unos portafolios que después sea para cada uno de ellos, o sea, cada portafolio ponerle el nombre de cada uno de sus hijos y dejarles ese legado, porque saben y entienden que ya el dinero está cambiando y esto ya es inminente. Entonces, esta masterclass, yo creo que es la oportunidad para que esta comunidad linda y hermosa que hemos construido, que son todos ustedes los estudiantes de trading ontológico, los que realmente, y como siempre lo digo, los que realmente tomen acción, porque, y esa es la parte de los 90 días que yo dirijo un poco, y es poner en acción todos los días algo que nos lleve hacia la riqueza, pero no en información, sino en acción. Hermanos, dan información diaria, pero no hacemos nada con la información si no ponemos acción. No hacemos absolutamente nada con que tú, Germán, todos los días estudies 3, 4 horas, nos saques los mejores proyectos cripto
nos entregue la información más valiosa, el tesoro más grande, y nosotros del otro lado de la pantalla, teniendo esa información, digamos, ay, qué bien, ay, qué chévere, no, estoy aprendiendo tantas cosas en trading ontológico, pero no las estás haciendo. Entonces, la invitación de este fin de semana a la masterclass, que además sentimos, hermano y yo, que regalar y que entregar información poderosa y transformadora a las personas completamente gratis, también es un modo de ese diezmo, de ese servicio, de esa donación que uno tiene que hacer a lo que uno recibe, entregarlo. Entonces, por ejemplo, este fin de semana, a todos los que queramos invitarles, vamos a tener en esa masterclass, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros papás. Miren, a todo el mundo tengamos en esa masterclass, porque esa masterclass, y que va a quedar grabada, por supuesto, va a ser icónica porque va a ser la creación de ese portafolio que en unos meses, seguramente ni siquiera va a tener que pasar años, sino en unos meses, usted va a decir, wow, yo ese día en la masterclass invertí $1,000 y hoy en día tengo, no sé, 100,000 y me puedo comprar mi primer apartamento. Es un ejemplo, ¿cierto? Un apartamento, así sea pequeño, lo que sea. Oye, yo ese día con ese portafolio ahí invertí $1,000, pero después seguí invirtiendo muy juiciosa otros 1,000 y otros 1,000 y otros 1,000 constantes durante los siguientes 3 meses después de esa masterclass y tuve mi primer $1,000,000. O sea, necesitamos esos testimonios y esas personas que como nosotros, como Germán y como yo, vivan lo que nosotros estamos viviendo, puedan tener las herramientas que nosotros estamos teniendo. Yo siempre he pensado que, y por el libro que estamos trabajando en los 90 días de las leyes de la espiritualidad del éxito, las leyes que existen en la vida, es precisamente esa, no te guardes absolutamente nada de información. Nosotros cumplimos con entregarla, el que la recibe tiene que cumplir con hacer, con esa información, poner acción para que se transforme la vida y así se va transformando el mundo y así va evolucionando el ser humano y así vamos evolucionando todos como comunidad. Entonces, me va a parecer muy lindo, Germán, y además yo misma en esa masterclass y justo estoy hoy hablando con mi esposo que bueno, vamos a formar unos portafolios puntuales para ciertas cosas a partir de esa masterclass, porque yo estoy absolutamente segura, tengo la certeza de que la información que vamos a entregar ese día le va a permitir a las personas tener un salto cuántico. Y qué bueno, Germán David, que las personas que abran esos portafolios ese día tengan esta interacción constante con nosotros diaria para que sepan en qué momento, hacia dónde van cada uno de esos portafolios, en qué momento será bueno vender, cómo uno puede manejar también la emoción de tener esos portafolios, porque este mundo cripto y el mundo del trading es una montaña rusa si no lo sabemos manejar. Entonces también tener la información diaria va a ser muy importante para que ese $1,000,000 se consolide, porque no solo es comprar las monedas, es poder tener el proceso de llevar ese portafolio al $1,000,000, que es exactamente saber cuándo comprar, exactamente saber cuándo es el momento de vender, sin importar qué pase en el proceso. Eso es parte del aprendizaje y es parte del reto de poder tener ese primer $1,000,000. Y sé que va a ser maravilloso. Y este 2025 para todos arranca. Yo no sé si, a ver, respóndeme, estoy ahí en el grupo de Telegram. No, no puedo verlos acá en el grupo de Telegram porque tengo el celular conectado, pero no sé si tú lo puedes hacer el grupo de Telegram o Paolita. Pero el 2024, para la mayoría de las personas, yo entiendo que fue un año muy retador y de aprendizajes. O sea, pónganos la palabra yo ahí de en los grupos para quien el 2024 fue un año que uno dice, uy, este año fue, ayer hablamos con otra me decía, es que el 2024 fue un año piedra, fue un año duro. Yo en lo personal, yo no he encontrado la primera persona que ganó el 2024, fue un año súper espectacular de cosecha, la mayoría de las personas, en mi caso pues todas, pero no puedo generalizar, han dicho que el 2024 fue un año durísimo en aprendizaje, como que en general para las personas fue un año de esos lindos de aprendizaje, esos retadores que te llevan a otro nivel por las circunstancias a las que te ponen en cuanto a aprendizaje. Pónganos ahí quién tuvo un año de esos y cuéntame que están respondiendo ahí, porque yo sí creo en que la vida se mueve, la vida es cíclica. No sé si se entiende eso, o sea, la vida es cíclica. Toda la vida es cíclica, la naturaleza es cíclica, todo, absolutamente lo que nos rodea es cíclico, las relaciones son cíclicas, lo que nos pasa es cíclico. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los aprendizajes de nuestra vida también van de manera cíclica y la vida nos va tomando como ese quiz cíclico
cada cierto tiempo, como cada cierto pasar del tiempo, pero la mayoría de las personas en 2024 empezaron a aprender y a tener muchos retos en su parte financiera, en su parte de salud, en su parte emocional, en distintas áreas fuertes. Yo no sé qué están poniendo allí en el grupo de Telegram, no sé si están poniendo la palabra yo porque tuvieron ese mismo año, pero así como ese mismo año que fue el 2024 que venía con ese aprendizaje en el ciclo que nos tenía que enseñar a través de varios retos, viene el 2025 y miren cómo arranca el 2025. El 2025 por lo menos nosotros lo podemos evidenciar acá, es como un año de abundancia. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Germán, es como un año de cosecha, porque arranca con noticias y como arranca el año por lo general es como va a marcar la pauta el año también. El 2025 arranca con la posesión de Donald Trump, arranca con unas criptomonedas al alza, arranca con una serie de oportunidades que uno alcanza a ver en el camino, como tener la oportunidad de hacer estos portafolios, tener la oportunidad de tener esta información, tener la oportunidad de entrar teniendo la información, tener los pools de liquidez, tener como varias opciones que uno sabe que dice, wow, esta puede ser la forma como yo genere un salto cuántico. Yo creo que en esa parte cíclica vamos a empezar esta parte del ciclo, que es la parte de ir hacia arriba. Y ahí también tenemos que ser muy sabios en tomar las decisiones que vamos a tomar con las oportunidades que se nos vienen. Entonces, teniendo presente que el 2025 es un año que seguramente va a generar cosechas según los aprendizajes que hayamos tenido en el 2024 o en años anteriores, vamos a poder poner en práctica la información que se nos da, vamos a poder tomar buenas decisiones para poder tener un año de cosecha absoluta con todo lo que viene. Y te digo que este año arrancó de una manera en que uno dice, van a pasar cosas maravillosas y por eso este sábado en la masterclass hay una oportunidad enorme para que nosotros podamos cambiar nuestras finanzas. Pero yo les digo algo, los que van a asistir a la masterclass y los que están invitando personas, intenten que las personas que están invitando a la masterclass vayan ya con su wallet de Trust y de Phantom abierta. Es decir, enséñenles a abrir estas wallets que son muy fáciles de abrir y ojalá si pueden Binance, también Binance, pero que lleguen con las herramientas porque a esta masterclass vamos a llegar a tomar acción para que este año sea cosecha, porque el año puede venir con muchas oportunidades para nosotros cosechar, pero si nosotros no tomamos acción, vamos a ver cómo otros en este año cosechan de una manera impresionante. Entonces, lleguemos a esta masterclass poniendo acción. Mi llamado siempre en estas clases y en este equipo es, y mi parte es siempre impulsarlos a que pongan acción, siempre impulsarlos a que en ese paso de fe, que recuerden que Dios siempre nos está respaldando y Él es el que nos entrega la información, Él es el que nos entrega las oportunidades, pero Él no hace por nosotros el trabajo que nosotros debemos hacer. Él nos entrega todo para que nosotros vayamos y en fe tomemos acción, demos ese paso y dando ese paso y tomando esa acción y dando ese paso de fe, sabiendo que aunque no se vea, tengo la certeza de que está ahí, tengo la convicción, aunque no lo tengo, tengo la convicción de que lo voy a tener. Tomo esos pasos de fe, llego a mi masterclass con mis wallets abiertas, llego con un capital semilla, arranco mi portafolio, le voy sembrando cada día más ese portafolio y voy a tener ese gran salto cuántico. Eso era lo que yo quería compartirles hoy porque de verdad quiero un poco influirlos a que ustedes no se queden con la información, sino que por favor tomen acción y por eso yo digamos que todo el tiempo estoy tomando acción acá en jalarlos en estas masterclass a que ustedes vayan tomando acción, no solo para ustedes, sino para todas las personas que conocen, porque vamos en este año a crear una comunidad de miles de personas, en este momento somos cientos, pero en menos de 2, 3 meses vamos a ser miles de personas, todas enfocadas con la misma energía de poder saltar a $1.000.000 este año y esa energía el universo la escucha, el universo conspira y todos concentrados en ese mismo caminar van a pasar cosas maravillosas. Hoy, Diane, yo estaba escuchando a Deepak Chopra que él decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Y él decía, recuerden que es inevitable que nuestra mente sea permeada por lo que escuchamos en nuestro entorno, por lo que vemos en nuestro entorno, y es por eso que venimos muchas veces programados para ir en contra de la naturaleza. ¿Qué es programado para ir en contra de la naturaleza?
creer que no alcanza, creer que no hay suficiente, creer que la riqueza es un beneficio que solo pueden lograr unos pocos. Eso es ir programado en contra de la naturaleza, y decía Deepak Chopra, por favor, seleccionen muy bien sus entornos. Entonces yo creo que si podemos aquí en algún momento empezar a hacer miles y decenas de miles, esto nos va a beneficiar, porque cuando unas personas se juntan, así sea 1 o 2 horitas diarias, que están pensando en lo mismo, que están ambicionando lo mismo, que están creyendo en abundancia y que están poniendo acción masiva, creo que eso termina irradiándonos a todos, y la energía de cada individuo termina siendo potencializada por 10x, 20x y más. Entonces creo que lo que estamos buscando hacer, cuando tú hablas de una comunidad de miles de personas, es muy poderoso para cada uno de los que estamos aquí. Así que me encanta lo que estás planteando, Dayan, y decirte que el lunes y martes, o sea, estos últimos 2 días, este libro nos ha regalado, o sea, es que es, mira, es un proceso increíble, porque yo cada capítulo que estoy leyendo, yo aprendo, aunque ya me lo he leído varias veces, pero yo lo leo y yo digo, qué interesante, y subrayo, increíble, pero cuando vengo aquí comparto con mis compañeros algunos elementos, es increíble porque me sale de una manera que hasta yo mismo me escucho y digo, wow, ese es el poder de la mastermind, ¿sí? Porque esto, una cosa es que yo esto lo aprenda para mí y yo pretenda ser egoísta y yo siga contigo haciendo lo que nosotros hacemos y beneficiándonos nosotros, pero otra cosa mucho más poderosa es cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Esto no puede ser solo para nosotros. Estos principios que nos han funcionado debemos compartirlos. Ahí, como la intención es más power, la energía que la reviste también es más power. Entonces, estos últimos 2 días, esto ha sido impresionante. Y hoy, pues aprovechando que estás aquí, quiero compartir también contigo los elementos del capítulo 5 que quiero resaltar. Ojo, Dayan, porque yo no sé si tú te acuerdas cuando las mamás y las abuelas decían, no, yo comida les hago, pero hambre no les doy. ¿Te acuerdas? Sí. Porque ahora estabas diciendo, es que de nada sirve que Germán nos comparta la información y que acá compartamos información, pero usted no aplique. Miren, el programa de trading ontológico incluso quiere ir y cubrir esa parte. Y es que si usted no tiene hambre, le dé. Es que usted se antoje. El objetivo que buscamos con estos espacios es que incluso si usted tiene dificultad con poner acción, las herramientas que traemos le despierten a usted las ganas de poner acción. Y eso se los digo porque a mí me impactó mucho una vez un orador que estaba contando una historia de un estudio que hicieron en África con unos niños donde les regalaron bicicletas, pero como esos niños nunca habían visto las bicicletas ni sabían montar bicicleta, les regalaron las bicicletas, las miraron, se montaron en ellas, sí, muy chévere y todo, pero al siguiente día las bicicletas estaban arrinconadas por allá en el olvido, y lo que hicieron fue traer un niño que sabía montar bicicleta, y ese niño empezó a montar en la bicicleta y subía por las colinas y bajaba y hacía distintas cosas, y los otros niños dijeron ¡wow! Y mismos se fueron a traer las bicicletas que estaban olvidadas en un rincón. Todos aquí tenemos un potencial impresionante para en este año generar ese $1.000.000. Miren, es antinatura que ustedes, los que me están escuchando, no generen $1.000.000. Eso es antinatura. Pero tenemos una programación que cree que eso es para otros. Ojo, lo que hacemos aquí es traer herramientas, así como el niño con la bicicleta, para que usted diga, oiga, espere un momentico, ¿cómo así? ¿Y por qué si otro puede, por qué yo no? Y usted se alinee con la naturaleza, se alinee con la voluntad de Dios, para que usted diga, espere un momentico, esto no es para otro, esto es para mí, y ahora usted se desborde de ganas de poner la acción. Eso es inspiración. Entonces, Dayan, mira, el capítulo 4, ayer lo vimos, terminó con una conclusión. Son 3 puntos. Y esto es una sentencia que los que no tengan el libro, anótenla. Y los que tienen el libro, ustedes saben que el autor dice, anótela, porque esta sentencia deberíamos tenerla a la vista. Dayan, acuérdate, este señor inspiró a Napoleón Hill, inspiró a Deepak Chopra, inspiró a Og Mandino, inspiró a Louisa Hay, inspiró a la autora del Secreto, ha inspirado a gente muy poderosa. Y es un bestseller. Y miren la sentencia, y miren tan cortica la sentencia.
el autor dice, por favor apégate a la siguiente sentencia. Hay una sustancia de la cual están hechas todas las cosas. Todo está hecho de lo mismo. La sustancia existe. Listo. Existe la sustancia. Primer punto. Esta cosa permea, penetra y llena los interespacios del universo. Entonces, número uno, existe esta sustancia de la cual todo está hecho. Número dos, la sustancia está presente en cada rincón del universo. Y número tres, un pensamiento suyo impreso en esa sustancia produce la cosa imaginada. Ahí está David Cameron Hicandi en el librito que les tenemos para que descarguen de la plataforma explicándoles cómo funciona. Este señor escribe esto hace más de 100 años y viene David Cameron Hicandi y se lo desmenuza a usted y te está diciendo lo mismo que explica Neville Goddard cuando dice usted puede imprimir su pensamiento en la materia. Y entonces la materia se convierte en lo que usted está pensando. Ay, Germán, qué bueno manejar la ley de la atracción. Usted ya la maneja, pero no lo hace de manera consciente y por eso está fabricando cosas que no quiere. ¿Para qué estamos aquí? Para volvernos creadores intencionados y que ahora nuestras creaciones sean lo que estamos queriendo y necesitando. Eso fue la conclusión del capítulo 4. Ahora mírame el capítulo 5, se llama Incrementando la vida, porque este autor dice que si usted le quiere cumplir a Dios, usted necesita ser millonario, porque en el mundo de la materia, el dinero es un medio para usted expresar lo máximo que usted puede llegar a ser y que ese es su deber con la humanidad. Su deber con la humanidad es expresar lo máximo que usted pueda llegar a ser. Esa es la manera como usted le cumple a Dios y como ayuda a los demás. Entonces mírame lo que dice. Debes deshacerte de la idea de que hay un Dios que quiere que tú seas pobre. O que sus propósitos se servirán si tú eres pobre. No. Él dice, no, por favor, deshágase de esa idea. Porque él te dice, todo aquel que no es rico es simplemente porque no ha entendido una manera de pensar. Y este libro es para que usted adquiera esa manera de pensar. Vea. Hablando de la sustancia original, dice, siendo una sustancia viva, que eso es lo que los físicos cuánticos hablan del quantum, de las partículas elementales. Entonces dice, la sustancia, siendo una sustancia viva y siendo una sustancia consciente, debe tener el deseo natural e instintivo igualito que todas las criaturas vivas. ¿Y qué buscan todas las criaturas vivas? Incrementar la vida. Mire el caso de las células, mire el caso de los animalitos, mire el caso de los arbolitos, mire cada semilla una vez es activada en todo lo que se convierte. El objetivo de la vida es provocar más vida. Entonces dice, esta sustancia no es distinta, es exactamente igual la sustancia esta. Entonces lo que está diciendo es, la sustancia quiere que usted se deje usar para producir más vida. Y él dice, y en este plano, mis queridos amigos, más vida, vean. En este plano, usted quiere expresar más vida, expresar más propósito. Requiere un medio. Y por eso el tipo dice, el dinero es un concepto espiritual. Porque es la mejor forma de expresar lo máximo que usted puede llegar a ser. Ojo con esto. Estamos sujetos a la urgencia de la vida. La vida está buscando expresión. Y esa expresión nos lleva a todos nosotros a saber más, hacer más y sobre todo ser más. En orden de saber más, hacer más y ser más, pues obvio es consecuencia tener más. Por eso él dice, es fundamental tener más. Debemos hacernos ricos para que podamos vivir más. El deseo
por obtener riqueza es simplemente la capacidad de más vida buscando ser satisfecha. Entonces él dice, ojo con todos sus deseos, ojo con todos sus anhelos, porque es el espíritu intentando expresarse más. Entonces, por favor, permítale que se exprese más. ¿Cómo? Usted necesita ser rico, tiene que volverse rico, porque además eso es lo natural, eso es lo consecuente. Dice, la sustancia viva desea vivir más, pero tiene que hacerlo a través de ti. Por favor, permíteselo. La sustancia viva necesita y desea vivir más, pero tiene que ser a través de ti. Es el deseo de Dios que tú seas rico. Ese es el deseo de Dios. El universo quiere que tengas todo lo que anhelas tener, porque la forma como se expresa el creador del universo es a través de tu riqueza y las posibilidades que ella te va a ofrecer. No quieres volverte rico con la intención de vivir de manera desenfrenada, pero entonces mira que hay un balance, ¿no? Hay un balance, lo que hablábamos la otra vez de Benjamin Franklin, que hablaba de frugalidad. Entonces dice, ojo, pero debes querer una vida real. No solamente se trata de placer y gratificación y los sentidos y la sensualidad y el tema del ego y la mente queriendo vanagloriarse. No. Porque cuando incurres en esos excesos vienen los problemas, que hemos hablado ya de la depresión y saturar los receptores de dopamina. O sea, no. El Señor no habla de dopamina, pero aquí ya lo hemos hablado mucho, de cómo establecer un balance. Miren lo que dice, porque es que escribió esto hace 100 años. Dice, no quieres volverte rico para vivir desenfrenadamente, ni para la satisfacción de los deseos animales. Eso no es la vida. Ojo, pero el desempeño de cada función física es parte de la vida y nadie vive completamente si niega los impulsos normales y saludables del cuerpo. No quieres volverte rico solamente para disfrutar los placeres mentales, de adquirir conocimiento, gratificar la ambición y superar a otros o ser famoso. Sí, esas son necesidades del ego, del intelecto, están bien, pero no es solo para eso. Mira lo que dice. Todo es una parte legítima de la vida. Entonces, ¿quieres hacerte rico para satisfacer el cuerpo? ¿Quieres hacerte rico para satisfacer la mente y el ego? ¿Y quieres hacerte rico para satisfacer al espíritu? Mira que está hablando de la triada. Cuerpo, mente, espíritu. Ojo, pero la persona que solo vive para los placeres del intelecto solo tendrá una vida parcial. Ojo, mire esto a dónde nos lleva. Y nunca estará satisfecha completamente. Ojo, miren el caso de sobreactuarse con el tema del espíritu. Pero recuerda que el altruismo en extremo no es mejor ni más noble que el extremo egoísmo. Ambos son errores porque son extremos. Deshazte de la idea de que Dios quiere que tú te sacrifiques por otros. Deshazte de esa idea de que conseguirás los favores de Dios si te inmolas a favor de otros. Dios no quiere nada de sacrificios ni nada en ese sentido. Lo que Dios quiere es que hagas lo más que puedas hacer de ti, para ti y para otros, pero a través de ti. Y termina esta parte diciendo, puedes hacer lo máximo de ti, pero solo haciéndote rico. Mira cómo es incisivo con el tema. O sea, no se vale que en el mundo de la materia tú solo quieras ser espíritu. O sea, pues, si la misión fuera solo ser espíritu, no te mandan para acá, para el mundo de la materia. O sea, necesitas gobernar el mundo de las formas. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues con billete y no poquito. Tiene que ser mucho, como la naturaleza, que en todo es estrafalaria. Entonces, solo haciéndote rico, entonces es correcto y debido que le des tu principal atención a el trabajo de adquirir mucha riqueza. Recuerda, como quiera que el deseo de la sustancia es para todo y sus movimientos deben ser para más vida en todas las áreas. Mira esto, debes hacerte
debes deshacerte del pensamiento de competencia. ¿Te acuerdas que ese era el lema de la plataforma de Hey de Networking? No competimos con nadie, cooperamos con todos. Mírame esto, debes deshacerte del pensamiento de competencia. Estás para crear, no para competir por lo que ya está creado. O sea, eso de creer que entonces, ¿por qué no se me ocurrió la idea de Mark Zuckerberg? No, es que hay millones de ideas disponibles, pero para que usted las descargue. No tienes que quitarle nada a nadie. No tienes que regatearle el precio a nadie. Vea, bájele, rebájele. No, pague lo que es. Eso tiene que ver con... Pague lo que es. No tienes que quitarle nada a nadie. No tienes que engañar a nadie, ni tienes que tomar ventaja de nadie. No tienes que dejar que nadie trabaje por ti por menos de lo que merece como sueldo. No tienes que desear la propiedad de otros o verla con ojos de envidia. Nadie tiene nada de lo que tú no puedas tener igual o más. Y sin tener que quitarle a nadie lo suyo. Debes volverte un creador, no un competidor. Entonces, conclusión de todo esto, tienes que reclamar tu esencia, y tu esencia es de creador, no de competidor. Por aquí él dice en una parte y dice, deja de sentir que los bancos se van a quedar con todo, que los bancos son para adquirir toda la tierra, que hay grandes élites queriendo dominar y gobernar y se van a quedar con lo tuyo. Es imposible que se queden con lo tuyo porque tú eres un creador. Así alguien más se quedara con todo, tú pones en acción tu pensamiento y lo imprimes en la sustancia y más recursos nuevos se crean. Ay, pero es que Pepito se quedó con todo, no importa, se crean nuevos recursos solo porque tú tienes la necesidad de expresar la abundancia y eso es una ley del universo. ¿Sí ves lo lindo? Mira, entender esto te hace sentir, ¿yo para qué compito con otros si yo puedo crear lo mío? ¿Sí ves cómo vamos renunciando al miedo de quedarnos sin nada? Mírenlo y miren cómo termina aquí. Rockefeller, Carnegie, Morgan Stanley, todos fueron necesarios en el proceso de la era industrial. Ojo, pero sus días están contados. Ellos han organizado la producción, pero pronto van a ser rebasados por los agentes de la multitud. Miren, cuando hablamos de inteligencia artificial y de todo lo que está pasando en este momento, esos agentes de la multitud van a organizar la maquinaria de la distribución. Pero los Morgan y los Rockefeller son como los dinosaurios de la era prehistórica. Juegan un papel necesario en la evolución, pero la misma fuerza del cambio que los creó los va a destruir, y es bueno recordar que nunca han sido realmente ricos. Una historia de su vida privada nos descubre que no han sido ni queridos y fueron olvidados. Por eso siempre yo hablo de J. Paul Getty, de cómo era el más rico del mundo, pero una vida miserable. Las riquezas conseguidas en el plano competitivo nunca serán satisfactorias y tampoco serán permanentes. Recuerda, si te vas a volver rico de una manera exacta y científicamente comprobada, debes desapegarte completamente del pensamiento competitivo. Dime, Dayan, ¿esto no te parece una cosa que es excelsa? Debes saber que el dinero que necesitas vendrá, incluso si es necesario que 1000 hombres descubran nuevas minas de oro. Vuelvo y lo leo. Debes saber que el dinero que necesitas vendrá, incluso si es necesario que ocurran milagros. Vendrá. ¿Por qué? Porque es necesario. Nunca mires, nunca te fíes solamente de lo visible. Ayer estábamos poniendo ese ejemplo de lo visible y que la gente cae en la trampa de que lo que no ven, entonces no se atreven a reclamarlo porque no lo están viendo, y hablamos de la frecuencia y todo. Mira, siempre mira a las riquezas de las sustancias sin forma, porque son cosas que los ojos no ven. Por eso hay que cerrar los ojos y conectarnos. Siempre mira a las riquezas de las sustancias sin forma y debes saber que ellas llegarán hasta ti tan rápido como tú te atrevas a recibirlas. Por eso los locos, los que están como aparentemente locos, son creadores de abundancia, porque simplemente se ponen en posición de recibir lo que los demás no ven, pero ellos están locos y por eso lo ven. Necesitamos ese estado de locura. Y debes saber que ellas llegarán a ti tan rápido como las puedas recibir y como las puedas usar, porque la riqueza es para usarla, ¿no? No para retenerla y cuidado que la pierda, no, es para usarla y le llega dinero y usted gaste con placer y con gozo. Nunca te permitas pensar por un instante que ya los mejores edificios fueron tomados antes de que tú estés listo
para hacer tu casa. Y listo. Eso era como el resumen del capítulo 5, donde está diciendo la vida quiere expresarse en mayor medida. Sí. Entonces, mira, ese fue el capítulo 5, Dayan. Y pues te quiero decir que yo ayer les daba gracias a todos los compañeros. Sí, es como así, como este tipo de cositas. Yo les estaba diciendo que yo me siento muy afortunado porque este espacio, que yo también siempre, tú sabes que te doy las gracias porque tú te inventaste este espacio. Gracias a que existe este espacio, yo no solo tomo el conocimiento para mí, que es algo que siempre me ha encantado hacer, sino que soy más meticuloso y más enfocado a la hora de obtenerlo, porque ya no es solo para mí, sino que lo obtengo para poder también transmitirlo y generarles hambre. Entonces yo creo que sí la intención es la correcta y la atención la estamos poniendo donde hay que ponerla, y por eso pues Dayan, inevitablemente los resultados para nosotros y toda esta comunidad tienen que ser superlativos. Creo que sí estamos aportando a que el universo se exprese de una mejor manera a través de las manos y los cuerpos de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Así es, y creo que qué bonito esa parte que recalca el libro de la ciencia de hacerse rico, en que no existe la competencia, sino existe la cooperación, y quienes han conseguido dinero a partir de la competencia es no solo algo efímero, sino que muchas veces deja un resultado insatisfactorio porque nunca ganas, nunca terminas de ganar, siempre sale más, siempre sale otro, siempre sale, y eso le genera al cuerpo físico una ansiedad extrema de siempre querer estar en esa posición ofensiva, en esa posición defensiva, de atacar o de asumir alguna guerra, alguna competencia. Y acá lo que estamos es para fluir orgánicamente como Dios nos ha creado, con riqueza y fluir en la riqueza. Entonces, qué alegría que podamos aprender eso, porque además no nos vamos a tener que esforzar ni vamos a tener que competir con alguien más. Vamos a tener que entender las leyes del universo, vamos a tener que caminarlas y poner acción sobre ellas. Así que, pues nada, maravilloso. Que te quería decir, Dayan, que como a ti te gusta mucho Mario Alonso Puig, te quiero compartir algo que en estos días en una entrevista que le hacían me encantó, porque estaban hablando de un amigo de él que en estado de meditación estaban midiendo las ondas cerebrales y logró pues muy fácil saltar de alfa al estado gamma, y pues todos los monitores saltan y todo. Entonces salió el titular sensacionalista que dice el hombre más feliz del mundo. Y entonces decía Mario Alonso Puig, no, pues es que a él no le gusta, a mi amigo no le gusta que digan así, porque eso parece ser que está compitiendo. Él no está compitiendo con nadie. Entonces dice, ese es el gran problema que tenemos las personas. Tenemos un cuerpo y tenemos una mente que es como el cuaderno y el lapicero que lleva el niño al colegio. Son una herramienta, pero uno se termina creyendo que es el cuaderno. Esto es una herramienta. Pero entonces mira lo que dice. En el momento en que yo compito con el otro, es porque creo que el otro y yo somos cosas distintas. Y por eso cuando compito con el otro, incluso puedes llegar a ser satisfactorio que el otro pierda o que se muera en el intento, porque así yo gano. Esa es la noción de separación que no nos deja ir hacia la unidad donde está toda la abundancia y la riqueza del universo. Entonces mira que termina Mario Alonso Puig diciendo, miren, una forma de entenderlo es como si el océano crea olas, cada uno de nosotros somos una ola, pero el ego se encargó de decirnos, mira esa otra ola, qué llena de espuma, qué maravillosa, mira qué miserable yo, una ola con menos espuma, mira esa ola de 3 metros, yo solo tengo 2 metros, y nos empezamos a comparar. Sería tan absurdo el océano haciendo esa dinámica, porque todas las olas hacen parte del mismo cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, si podemos entender que nosotros somos todos la misma cosa, nuestra mente deja de competir y se empieza a integrar con el otro. Y el día de mañana nos puede empezar a pasar lo que le ha pasado a muchos avatares y madres iluminadas, que yo la otra vez veía a Krishnamurti hablando, que él iba en un vehículo y estaba yendo de una ciudad a otra, y en carretera ve que hay un señor arando la tierra y que está haciendo su trabajo, no sé, supongo que con una pica, y de repente él cierra los ojos
y se da cuenta que tiene la pica en la mano y siente el olor de la tierra y se dio cuenta que en ese momento él era uno con ese campesino. Miren, ese tipo de cosas te empieza a pasar, te vas a sentir uno con el arbolito, te vas a sentir uno con el pajarito, te vas a sentir uno con tu hermano, te vas a sentir uno con el sol, con las estrellas, y en ese momento, ¿sabes cuál es tu tamaño? Infinito. Porque el ser humano cree que el cuerpo contiene el espíritu, no es real, o sea, no es real. El espíritu, que es una energía infinita, el espíritu contiene una pequeñita parte del mundo 3D, como si fuera la punta de un lapicero que toca el papel para ir haciendo un dibujo. Nuestro cuerpo es la punta del lapicero, nuestro espíritu es el lápiz completo y nuestro espíritu contiene este cuerpo. Y cuando empezamos a entender que nuestro tamaño real es miles de kilómetros a la redonda de nuestro cuerpo, ahí empezamos a entender que lo que tenemos, ganarse $1 millón, eso es ínfimo al lado de todo lo que podemos materializar. Entonces, bueno, gracias, Dayan, por estar aquí en este espacio el día de hoy, que aunque estás por allá, pues haciendo todo el trabajo en Punta Cana. Y bueno, gracias, compañeros, pues, por estar aquí presentes. Creo que fue una sesión muy interesante. Nos vemos el día de mañana en clase y vamos preparándonos todos para este fin de semana, esa gran masterclass. Un abrazo grande para todos. Chao, chao, cuídense mucho y así como Ana, que les dé mucha hambre. Chao, chao, nos vemos mañana, cuídense.